Después de haber realizado este ejercicio de el cálculo de la resistencia a compresión de columnas rellenas de concreto, vamos a hablar un poco sobre el cálculo de la resistencia a flexión de columnas. En este caso, vamos a hablar sobre las columnas embebidas en el concreto, y el reglamento en el numeral I.3 nos habla de 3 métodos relacionados con la primera afluencia o con el momento plástico, ya sea porque se distribuyen las tensiones únicamente en el perfil de acero o basadas en la compatibilidad de formaciones. Estos métodos vamos a tratar de explicarlos un poco mejor más adelante a través de un ejercicio. Para el caso de columnas rellenas de concreto, se puede ver que básicamente vamos a tener 3 fórmulas dependiendo del estado de esbeltez o de clasificación de ese elemento, si está clasificado como compacto, no compacto o esbelto, y dependiendo de en la zona en la que esté, vamos a tener un comportamiento en su sección transversal. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una sección clasificada como compacta, podemos ver que hay una distribución de esfuerzos en el acero relacionados con el momento plástico, mientras que en el concreto pues tenemos también un límite, alcanzamos ese límite de compresión de punto 85 en toda la zona que está en compresión, y ya digamos que el modelo de resultantes lo podemos calcular de esta manera, ¿sí? El resultante de compresión en el concreto y en el acero, y a la final podemos llegar a que la posición del eje neutro se calcula con esta fórmula. Ahora, si la sección transversal es clasificada como no compacta, podemos ver que ya toda esta zona de compresión en el acero no tiene pues completamente el bloque como si se da en esta clasificación, sino que simplemente llega hasta el FY, ¿cierto? Y la zona que está en tensión también hay una proyección, miren acá, el AY, y no logra pues desarrollarse toda su plastificación en la sección transversal, ¿no? En el caso del concreto, miremos que no alcanza el 85, sino que llega al 70% de la resistencia a la compresión, y acá podemos ver como la superposición, el cálculo de lo que serían las resultantes, y teniendo en cuenta esto podemos llegar a hacer que la posición del eje neutro la calculamos con esta fórmula. Ahora, cuando la columna es clasificada como esbelta, el esfuerzo que se da en compresión es el esfuerzo crítico de pandeo, el FCR, y en tensión se alcanza el FY, el límite de fluencia. El concreto no alcanza el 85 y se mantiene en el 70% de la resistencia a la compresión. Acá podemos ver lo que sería el modelo de la posición de las resultantes, y la fórmula con la cual nosotros podemos calcular la posición del eje neutro sería de esta manera. Ahorita vamos a ver un ejercicio en el cual nosotros aplicamos este método para calcular la resistencia a la compresión de una sección compacta. Ahora, el reglamento nos presenta las siguientes fórmulas para determinar la resistencia. En el caso de las columnas rellenas de concreto, podemos ver que para secciones compactas la resistencia nominal es igual al momento plástico, el cual se calcula teniendo en cuenta para secciones compactas de esta manera, ¿sí? Para secciones esbeltas de esta manera, y para secciones no compactas de esta manera, para secciones compactas de esta manera, y para secciones esbeltas teniendo en cuenta pues esta distribución de la primera fluencia hasta llegar al límite del esfuerzo crítico. Ahora en el ejercicio vamos a ver la aplicación de estas fórmulas. Para el caso de la resistencia por corte, este numeral I
punto 4 nos lleva a que el cálculo de la resistencia del perfil de acero se calcula teniendo en cuenta el capítulo G. Sin embargo, el reglamento nos permite utilizar la resistencia disponible por cortante en el concreto, teniendo en cuenta pues la 6318 y un FI de 0,75. En el siguiente ejercicio que vamos a ver, voy a explicar cómo se calcula la resistencia por corte teniendo en cuenta el capítulo G. Bueno, hasta el momento hemos hablado de cómo calcular la resistencia a compresión, cómo calcular la resistencia a flexión y también hablamos un poco sobre cómo calcular la resistencia por corte. Sin embargo, esos han sido pasos intermedios para llegar al diseño que gobierna por lo general el cálculo pues, de las resistencias de las columnas, y es el de la interacción de flexión y compresión. Entonces el manual de la ICC nos presenta dos métodos con los cuales nosotros podemos calcular un diagrama de interacción de compresión y de flexión. El primer método es un método que es bastante conservador, pues solo está conformado por dos puntos, el punto A y el punto B, en el cual dependiendo de una relación entre la carga axial PR y la resistencia P sub C, si es mayor que 0.2 o menor que 0.2, podemos realizar este chequeo, esta envolvente, la cual tiene que ser menor que la unidad. Entonces, cuando nosotros decimos que esta relación es mayor a 0.2, quiere decir que está teniendo un comportamiento más orientado hacia el comportamiento plástico por compresión, mientras que si esta relación es menor a 0.2, está más asociada hacia un comportamiento por flexión, un comportamiento más dúctil. Por esto también lo podemos ver, y es que los FIs con los que se diseña o los que se modifica la resistencia, en este caso es de 0.9 y en este caso es de 0.75. Cuando utilizamos FIs altos, quiere decir que estamos llevando un diseño a un comportamiento dúctil, mientras que cuando utilizamos FIs bajos es porque nuestra estructura puede llegar a tener un comportamiento más de tipo frágil, como es en el caso de la compresión. En el siguiente método, que es el método 2, es un método que es digamos, un poquito más complejo de calcular, porque él nos pide 4 puntos: el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto A está asociado a la máxima compresión, el punto B es el que está asociado a el momento de fluencia, y hay unos puntos intermedios, el punto C y el punto D, que ahorita vamos a ver cómo se calculan. Sin embargo, este método hace que nosotros calculemos 3 curvas. La primera curva, que está relacionada con la resistencia, la máxima resistencia, el punto o la línea punteada que estamos viendo, sobre la resistencia que tendría esa columna teniendo en cuenta las beltes, y la curva más interna es la que está asociada ya a la resistencia de diseño, la cual se tiene en cuenta ya afectando la resistencia nominal por el correspondiente FI. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la aplicación de estos dos métodos en dos ejercicios, aplicando el método 1 y el método 2 en el cálculo pues, de la resistencia de una columna por esta condición de esfuerzos combinados. Bueno, este ejercicio tiene una metodología similar a la que vimos anteriormente en el ejercicio de cálculo de la resistencia a la compresión. Acá vamos a determinar ese comportamiento a flexo-compresión de una columna rellena de concreto. Entonces, acá vemos
Acá vemos los mismos parámetros de entrada que veíamos anteriormente en el ejercicio que estudiamos, y acá vamos a ver unas pequeñas modificaciones, porque como cargas de entrada, pues ahora vamos a tener lo que sería la carga axial que actúa, ¿cierto? El momento requerido y también un cortante. Este ejercicio adicional al chequeo de esfuerzos combinados vamos a utilizar lo que vimos relacionado con el cálculo de la resistencia cortante, y vamos a hacer el chequeo para esta condición de carga de 76 kN. Bueno, como veíamos anteriormente, podemos utilizar estas fórmulas para calcular lo que sería la inercia de la sección compuesta, y en esta parte lo que hacemos es un chequeo pues de las especificaciones. Hasta el momento pues es básicamente lo mismo que el ejercicio anterior. Acá ahora lo que hacemos es chequear los elementos que están sometidos a compresión en un miembro que está en flexión, y por eso utilizamos lo que sería la tabla I 1.1b. Entonces, para esta condición lo que nosotros vemos es que tenemos una relación de esbeltez en las almas de 25, sin embargo no supera los límites que nos indica la tabla, y podemos clasificar nuestra sección como compacta. Este ejercicio está orientado para el diseño de columnas rellenas de concreto donde el perfil estructural es compacto. Bueno, acá procedemos pues a calcular de igual manera lo que sería la resistencia a la compresión. Calculamos la resistencia Pn0, la básica, sin tener pues en cuenta la esbeltez, y después procedemos a calcular lo que sería la resistencia elástica de la columna, teniendo en cuenta la rigidez efectiva. En este caso pues hacemos la división entre la carga sin tener en cuenta el efecto pues, de esbeltez, y acá la carga para esa condición de esbeltez o la carga de Euler, en la cual pues encontramos un valor de 0.949. Teniendo en cuenta este parámetro, calculamos lo que sería la resistencia dependiendo de la relación. En este caso, como es menor a 2.25, la que aplicaría sería esta fórmula. Teniendo en cuenta eso, la afectamos por el phi y tenemos que la resistencia sería 1644, igual que en el ejercicio anterior. Solo aquí hacemos un cambio de variable, solo para ser como consecuentes con la nomenclatura que veíamos en el método 1, y llamamos pues a esto lo que sería P sub C. Ahora, para el cálculo de la resistencia a flexión, teniendo en cuenta que es una sección compacta, nosotros podemos utilizar el momento plástico de la sección, el cual es Zx por Fy. Zx es el módulo plástico, el cual nosotros podemos obtener de un catálogo, ¿cierto? Y lo tenemos aquí en la parte superior del ejercicio. Zx estaba por acá, en milímetros al cubo, que al ser multiplicado por un esfuerzo, que es el límite de fluencia, obtenemos un momento. En este caso, al hacer estas multiplicaciones, esta división pasamos a kN/m. Es decir, haciendo pues aquí un cambio de variable para ser consecuente con la nomenclatura pues del método, utilizamos MC y procedemos a hacer el cálculo de la interacción. Entonces hacemos la relación PR sobre PC y encontramos que esto es 0.349, es decir, que esta relación es mayor a 0.2, entonces utilizaríamos esta fórmula.
y vemos que la relación de PR sobre PC más 8 novenos del MR sobre MC es igual a 1.19. En este caso, pues no nos estaría cumpliendo el diseño. Sí, entonces tendríamos que aumentar la sección del perfil tubular o buscar la manera que pudiéramos llegar a tener mayor resistencia, ¿sí? A flexión o a compresión, para que esta relación sea inferior a 1, ¿vale? Entonces hacemos el chequeo y nos da que no cumple. Bueno, teniendo en cuenta el ejercicio anterior en el que utilizábamos el método 1 para ver esa interacción de flexión y compresión, ahora nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que aplicando el método 2. Entonces me voy a saltar un poco, toda esta parte es igual al ejercicio anterior. Acá vemos que nuestra sección es clasificada como compacta. Y acá vemos lo que sería pues la resistencia de la compresión. Y en este caso pues también vemos que la sección es clasificada como compacta y la resistencia máxima pues a flexión será por el módulo de la sección, módulo plástico de la sección multiplicado por Fy. Ahora nosotros tenemos que construir esta curva, punto A, punto C, D y B. Entonces acá vamos a ver cómo calculamos esa curva. El punto A hace referencia a lo que sería la máxima compresión o compresión pura, que está dada por el área del acero multiplicado por su límite de fluencia más el aporte del concreto dado por el área de concreto por el F'C por 0.85. En este caso el momento es 0 y sería este primer punto, el punto A. Ahora el punto D, que es este de acá, lo calculamos de la siguiente manera, y pues ese punto D hace referencia a la máxima resistencia nominal a momento. Ese punto D estaría ubicado en la mitad de la resistencia a la compresión, es decir, la resistencia a la compresión del concreto, 0.85 F'C por AC sobre 2, y acá viene un poco el cálculo de la resistencia a flexión de las zonas que realmente están expuestas en ese punto que vamos a evaluar. Entonces acá y más adelante vamos a ver que estamos calculando unos módulos que hacen referencia a ese volumen de esfuerzos que están ubicados en ese punto de análisis. Entonces acá tenemos esta fórmula en la cual se tienen en cuenta estos parámetros: B sub I, H sub I, R sub I, y estos parámetros los tenemos aquí arribita. R sub I es el espesor, y acá vemos H sub I, B sub I, que hacen referencia a estas distancias entre los ejes o centros pues, del espesor del perfil. Entonces este módulo plástico Z sub C calculamos de esta manera y nos da este valor en milímetros al cubo, y el valor del momento relacionado con ese punto D lo calculamos de esta manera, donde está el Zx relacionado con el módulo plástico del perfil de acero por el Fy, es decir, el momento plástico, más el aporte de esta zona que también se estaría plastificando y está por este módulo plástico en el punto C, o zona C de compresión, más el 85% del F'C. ¿Sí? Entonces
De esta manera calculamos ese punto D y lo ubicaríamos en esta zona, en esta intersección, ¿cierto? Ahora, el punto B, que está relacionado con la flexión pura, lo calculamos teniendo en cuenta que no hay compresión y el momento estaría dado por el aporte de dos módulos plásticos adicionales. Es decir, el módulo plástico que habíamos calculado en el punto D, ¿sí?, menos esta zona, menos esta zona, ¿sí? Es decir, tendríamos un un momento en el punto B de 212 kN. Ahora, para el punto C, que es un punto intermedio, podríamos decir que es la relación pues, que tenemos entre la máxima compresión del punto 85 F'C, que está relacionada pues, a la máxima resistencia a compresión que puede tener la columna, y el punto B, pues, el punto MC será igual al MB, es un punto intermedio. Ahora, el punto opcional, que es el punto E, lo podemos calcular también teniendo en cuenta unos aportes, en este caso también serían unas reducciones de capacidad por esos módulos plásticos que podemos calcular con base en estos parámetros que veíamos en la parte inicial de los datos de entrada. Ahora, una vez nosotros tenemos ubicados esos puntos de momentos y carga axial, tanto para el punto A, B, C, D y E, lo que nosotros hacemos es una reducción de esos valores para construir las otras dos gráficas internas. Entonces, la resistencia nominal la calculamos teniendo en cuenta un lambda. Ese lambda será a partir de la resistencia que calculamos sobre la resistencia sin tener en cuenta los efectos de esbeltez. Es decir, nuestra resistencia es un 67.2% menor que la máxima resistencia que se puede tener. Ahora lo que hacemos es multiplicar ese coeficiente que calculamos por cada una de las resistencias de la compresión en cada uno de los puntos, y con base en estos puntos ya podríamos graficar la segunda curva que hace parte pues, de la curva de interacción de la resistencia nominal. Posterior a eso, lo que hacemos es castigar los puntos anteriores con un phi para calcular lo que sería la superficie de interacción de diseño. Entonces multiplicamos los puntos anteriores por el phi, encontramos los valores de la compresión y podemos hacer una tabla similar a la que vemos acá, ¿sí?, donde tenemos en cuenta la primera curva, que es la más externa, la intermedia, que tiene en cuenta los efectos de esbeltez, y la de adentro, que es la que tiene en cuenta ya la resistencia de diseño, que es la que ha sido castigada tanto por el lambda como por el phi. Ahora, graficando esto, nosotros podemos llegar a construir una gráfica de este estilo, ¿sí?, en la cual podemos ver esta línea azul, que es la resistencia nominal, sin tener en cuenta esos efectos de esbeltez o de la longitud. La intermedia, que ya tiene en cuenta esa esbeltez, es el lambda, que redujo las resistencias, y la de adentro, que corresponde a la resistencia de diseño, ¿sí? Cuando nosotros graficamos la carga axial requerida, lo que está actuando, y el momento también que está actuando, que viene siendo este punto acá, podemos ver que no se sale de ese diagrama de interacción. Quiere decir que todos los puntos
posibles bajo diferentes combinaciones que pueden darse de diseño, como 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, más por ejemplo 1.4 carga muerta, más las combinaciones de sismo. Podemos hacer esas interacciones y graficarlas acá en este diagrama, y si esos puntos están dentro de esta curva gris, nuestro diseño pues estaría cumpliendo. Ahora, para terminar el ejercicio, vamos a hacer lo que sería el chequeo por cortante de nuestra sección tubular, teniendo en cuenta que en el capítulo y nos citaban a leer el capítulo G, podemos ver que nosotros tenemos que hacer un chequeo de relación de esbeltez del alma y revisar si está clasificada como compacta o no compacta, para poder utilizar este coeficiente CB2 o no. Como pues tenemos almas compactas, podemos utilizar este coeficiente igual a 1, y la fórmula que aplica para calcular la resistencia a cortante es esta: 0.6 por FY por AW por el coeficiente. Este AW es el área que está sometida a esa carga de corte. Es decir, si nosotros tenemos que solo estará 2 de las almas sometidas a esa fuerza de corte, pues tenemos en cuenta solo la altura multiplicado por 2 y multiplicado por el espesor, ¿sí? Son las 2 almas del tubo, pongámoslo acá arriba, esta más esta, las que estarían recibiendo de manera paralela la fuerza de corte, y son las que determinarían la resistencia. Entonces, una vez hacemos ese cálculo, encontramos que la resistencia nominal a corte es de 834 kilonewtons. Lo castigamos por el phi de 0.9 y encontramos que la resistencia del acero cortante es esta. Ahora, nosotros podemos también tener en cuenta la resistencia por corte del concreto, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver en el ACI 318 cómo es el aporte cómo se calcula la resistencia a corte del concreto, y es 0.17 por lambda en este caso, que es un concreto de densidad normal, es 1, multiplicado por la raíz de F'C por BW, que es el ancho del perfil, pues de la sección, por H. Es decir, que nosotros tenemos acá un aporte de la resistencia al cortante en esa sección debida al concreto de 32 kilonewtons. Cuando multiplicamos esa resistencia por el phi de 0.6, encontramos ya que la resistencia de diseño por cortante debido al aporte del concreto es 19. Y si sumamos el aporte del acero a cortante más el aporte del concreto a cortante, encontramos que la resistencia de diseño de esos dos elementos es de 769.84 kilonewtons. Como complemento al ejercicio anterior en el cual aplicábamos el método 2, ahora vamos a diseñar una columna a flexocompresión y cortante, pero con el perfil embebido en el concreto. Entonces, más o menos la metodología es la misma. Tenemos unos datos de entrada. En este caso tenemos un perfil tipo W10x45 con un acero A992, el cual tiene un FY 345 megapascales. En este ejercicio, la nomenclatura que vamos a utilizar para los cálculos y pues identificar las zonas, por ejemplo, acá vemos varias cotas con nomenclaturas que vamos a utilizar más adelante. Y es importante, me voy a saltar acá un momento el ejercicio, porque acá vamos a ver
lo que corresponde a toda la nomenclatura. Entonces voy a mostrarla de una manera despacio para que puedan familiarizarse con los términos. Acá quiero que miremos estos un momentico, estas inercias. Inercia del perfil en el eje X, Y, inercia de las barras de acero. Tienen este subíndice de R, de rebar, y acá vemos otra inercia que es la del concreto. Tenemos tres tipos de inercias. Por aquí aparecen área del estribo, varios términos que vamos a ir hablando un poquito de ellos a medida que avancemos en los ejercicios. Entonces, les mencionaba que acá, acá están las propiedades geométricas, inercia del perfil, en Y, en X, módulo de sección elástico, módulo de sección plástico, módulo de elasticidad. Ahora pasamos con el concreto, un concreto que tiene un F'C de 35 megapascales, que tiene una serie de refuerzo de 420 megapascales y tiene un módulo de elasticidad de 26.622. Y acá vemos que tiene las dimensiones de la columna son de 610 por 610 y el área del concreto es de 372.100 milímetros cuadrados. Ahora, lo relacionado con el acero longitudinal, estamos utilizando barras de pulgada, 25.4 milímetros, el área de cada barra, y este parámetro C está por aquí, es esta distancia, es 63.5. Ahora, estas distancias que salen como tal de la geometría de la columna, el DC, que es este, número de barras, el número de estribos, en total tenemos NB más NE. El área del estribo total será este. El área de refuerzo que tenemos es este. El área del refuerzo longitudinal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. Estas son las 8 barras en total. El área de refuerzo transversal, ahora sí es todo lo relacionado con los estribos. Este NE no está relacionado con los estribos. Tenemos estribos de 9.5 milímetros, dos ramas. La separación de estribos que estamos utilizando es de 100. El área del estribo la calculamos como el área de una barra circular. El área
de concreto será el área de la sección completa menos el área del perfil menos el área de acero, y procedemos a hacer el cálculo de inercia del acero de refuerzo y de la sección de concreto. Entonces, la inercia del acero de refuerzo lo calculamos de esta manera, teniendo en cuenta esta inercia de la barra por el número de las barras más esta otra inercia más esta otra. Ahora, el cálculo de la inercia de la sección de concreto la calculamos teniendo en cuenta las dimensiones de la columna de 610 por 610. Esta es la inercia en el eje X, ahora en el eje Y, no es simétrica, es la misma inercia. Ahora lo que hacemos es calcular la inercia específicamente de lo que es la sección de concreto. Acá era la inercia de la sección bruta o completa, y acá es solo del concreto en el eje X y acá es solo el concreto en el eje Y. Entonces por eso aparece acá el descuento de la inercia del perfil de acero en el eje X y la inercia del perfil de acero en el eje Y. El tercer paso es la clasificación de la sección, si es compacta o no compacta, para las condiciones de pandeo local, y de acuerdo a esta especificación, nuestra sección, al estar embebida, no tiene que tener ningún tipo de consideración para la condición de pandeo local. Ahora, este cuarto paso es el chequeo de las provisiones del reglamento en cuanto a los materiales y el acero de refuerzo. En cuanto a la resistencia del concreto, revisamos que no supere los 70 megapascales, en este caso estamos bien. Revisamos que el acero de fluencia esté por debajo de los 515 megapascales para el caso del acero del perfil de acero, perfil W. Para el caso del acero de refuerzo no tiene que superar los 515 megapascales, en este caso estamos bien. Para el caso de los estribos tenemos que revisar que la separación máxima no supere 12 veces el diámetro del estribo que estamos manejando, si es un estribo número 3, y si es estribo número 4 no debería ser mayor a 16 veces el diámetro del estribo. Para el caso de la separación tenemos que revisar que no supere la mitad de la menor dimensión de la columna. En este caso la separación que nosotros estamos manejando es de 100 milímetros, y el mínimo entre estos dos, pues como es simétrico, pues será 305 y no estamos superando esa separación máxima. Ahora, en cuanto al recubrimiento libre, estamos utilizando un recubrimiento de 63 milímetros, que lo veíamos en la parte de arriba, y por ese lado también estamos cumpliendo. Ahora, lo relacionado con la cantidad de acero, si nosotros dividimos el área del perfil de acero sobre la sección bruta o completa, encontramos que tenemos un 2.3% de cuantía. Lo comparamos con la cuantía mínima, que es 0.001, y estamos cumpliendo. Ahora revisamos la cuantía del acero longitudinal y encontramos que estamos utilizando una cuantía de 1.1%. La cuantía mínima es del 0.001 y la cuantía máxima es del 8%. Entonces revisamos si tenemos más de lo mínimo y si tenemos menos del máximo, y estamos cumpliendo las dos especificaciones. Hay que hacer otros chequeos, como por ejemplo el espaciamiento libre entre las barras longitudinales, la separación libre entre el núcleo y el acero longitudinal, que se especifican acá, pero en este caso pues estamos cumpliendo. Bueno, ahora ya hicimos los chequeos relacionados con
con el reglamento, especificaciones del concreto y del perfil de acero, y procedemos a hacer lo que sería el cálculo de la resistencia a la compresión sin tener en cuenta los efectos de la longitud. Entonces, la resistencia máxima a la compresión la calculamos como el área del perfil de acero por su FY más el área del rebar del acero de refuerzo por su FY más el aporte del concreto, que está relacionado con el 85% del F'C por el área del concreto. Posterior a esto, lo que nosotros vamos a hacer es el cálculo de la resistencia a la compresión, pero esta vez considerando los efectos de la longitud. Y aquí hay un comentario. Debido a que la longitud no arriostrada de la columna es la misma en ambas direcciones, ¿cierto? En el eje fuerte y en el eje débil, la columna pandeará alrededor del eje que tenga la menor rigidez efectiva de la sección compuesta. Para este caso, la columna pues pandeará por el eje débil, y teniendo en cuenta la inercia del concreto, la inercia del perfil de acero en el eje Y y la inercia de las barras de acero en el eje Y. ¿Listo? Entonces, procedemos a hacer pues, los cálculos. El coeficiente C1, calculamos de esta manera. Está calculado el coeficiente C1. Procedemos a hacer el cálculo de la rigidez efectiva, teniendo en cuenta el aporte de las inercias de cada uno de los componentes de esa sección compuesta. Para este caso, pues nosotros estamos como con la misma premisa de que la columna está simplemente apoyada arriba y abajo y el K es de 1, y para este caso pues la longitud de esa columna es de 4267 milímetros. La longitud efectiva será L por K y es la que vamos a utilizar para calcular esta carga crítica de pandeo elástico o de Euler, y haciendo la relación de la carga máxima sobre la elástica encontramos una relación de 0,19, por lo cual la resistencia que tenemos que calcular la calculamos con esta fórmula. Nos da este valor y aquí hacemos simplemente pues un ajuste para que nos dé con buenos decimales, y la resistencia nominal la afectamos por el phi, encontramos la resistencia de diseño a la compresión, que en este caso será 10.622 newton. Posterior al cálculo de la resistencia a la compresión, ahora lo que vamos a hacer es construir lo que sería la superficie de interacción de flexocompresión para esta columna. Entonces vamos a calcular para este caso 4 puntos, punto A, B, C y D. El punto A es el que corresponde a la máxima compresión, en el cual el momento es 0. Este corresponde al Pn sub 0 y lo calculamos aquí en la parte superior. El punto D, que corresponde a la máxima resistencia nominal a momento, corresponde pues en el eje vertical, que corresponde a la carga axial, está ubicado en el 50% de la máxima resistencia a la compresión, mientras que el momento como tal, en ese punto, lo calculamos a partir pues, del aporte del módulo plástico del perfil de acero más el módulo plástico del acero de refuerzo más el aporte del bloque o de la zona que está en compresión. En este caso llegamos a un momento de 1439 kN/m. En el caso del punto B, que está relacionado con la flexión pura, tenemos que plantear un
una altura o unas zonas que nos van a llevar a poder calcular como tal ese volumen de esfuerzos. Entonces, este H sub n, asumiendo que está dentro del patín, nosotros podemos calcular el módulo plástico de esa zona de la siguiente manera, teniendo en cuenta la inercia del perfil de acero en el eje X menos la multiplicación de este ancho del patín por esta profundidad. ¿Sí? Esto acá nos da pues, en unidades cúbicas cuadradas, multiplicado por esto ya nos da unidades cúbicas. Entonces, de tal manera que llegamos a este valor de este módulo plástico de esta zona, y como tal el momento en el punto B será igual al momento D que calculamos aquí en la parte de arriba, menos esta zona que está en esta zona del perfil de acero, ¿sí? Menos esta zona que está en compresión del concreto. Teniendo en cuenta esto, pues llegamos a este valor de momento de 1021 en este punto B. Ahora, en el punto C, que es un punto intermedio, calculamos en la máxima compresión y el valor de momento será igual al momento B. Ahora, similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde la segunda curva que está relacionada a la resistencia teniendo en cuenta los efectos de la longitud, de la esbeltez, calculamos un lambda que reduce la resistencia nominal, y en este caso es un 92.2%, es decir, un 8%, casi un 8% menos que la nominal. Multiplicamos este lambda por todas las resistencias, los cálculos de la compresión que teníamos, y encontramos estos valores. Posterior a eso, pues hacemos la revisión o el castigo tanto para compresión como para flexión, y encontramos estos valores para la curva de diseño, para compresión y para flexión. Organizamos pues esta información, estas coordenadas, tanto de curva de diseño, la intermedia que tiene en cuenta los efectos de esbeltez, y la más exterior, que es la de las resistencias nominales. Las organizamos en una tabla similar a la del ejercicio anterior. Graficamos, dense en cuenta que aquí pues tengo organizados los puntos en A, C, D, B, no A, B, C, D. No los tengo organizados de esta manera para que cuando me grafique, pues me grafique de una manera organizada. Graficamos la curva, las tres superficies de interacción y el punto que queremos graficar, que es la carga axial que está actuando y el momento que está actuando. Vemos que está por acá, y ese valor pues como está dentro de la curva de diseño, está bien, nuestro diseño está cumpliendo y no es necesario modificar pues absolutamente nada en ese chequeo de flexo-compresión. Ahora, el cálculo de la resistencia por cortante. Tenemos en cuenta que en este caso el cortante lo va a asumir el perfil de acero. Esta es una hipótesis que se puede hacer. En este caso se está planteando así, que solo el cortante lo asume el perfil de acero. Entonces hacemos el cálculo similar al anterior, donde tenemos un TW, que es el área de esas almas que están expuestas. En este caso es una sola alma porque es un perfil W. Entonces el área de ese perfil multiplicado por 0.6 FY por el coeficiente nos da que tiene una resistencia al
al corte de 472. Ahora, lo que sí se tiene en cuenta es el aporte a la resistencia al cortante de los estribos, ¿sí? Entonces, este calculito se hace con base en el ACI 318, en lo relacionado con el cálculo de la resistencia al cortante, pues, de vigas, en el cual nosotros tenemos en cuenta un área de estribos multiplicado por el número de ramas. Eso nos da un área de corte, y lo que hacemos nosotros es revisar el área de el cortante de los estribos. Será igual al área de corte multiplicado por el FY multiplicado por este DC, que es la distancia entre, digamos, la parte más extrema de la viga, en este caso pues la columna, menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo, ¿sí? DC, sobre la separación, que es 100 milímetros. En este caso llegamos a una resistencia al corte de los estribos de 263 kilonewtons. Multiplicamos esto por el phi de 0.75 y a la final llegamos que la resistencia por cortante será la sumatoria del aporte tanto del perfil de acero como el aporte de los estribos. Entonces llegamos a una resistencia por corte de 669.919 kilonewtons. Hacemos el chequeo de la resistencia y vemos que lo que actúa es de 426, y comparamos contra este 669 y nuestro diseño está cumpliendo. Con esto pues terminaríamos lo que sería el ejercicio de chequeo a flexocompresión y corte de una columna embebida en concreto, chequeándola por el método 2. Eso es todo por el momento. Sin embargo, el tema lo seguiremos desarrollando en los próximos videos. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.